Bueno, le voy a dar el ingreso y saludo a Mario Masitelli, un militante popular, perteneciente al Partido Socialista Auténtico, diputado mandato cumplido, colaborador de nuestro querido Pino Solanas, autor de Socializar, acá más de una vez, autor de Socializar la herencia y de Argentina, nuestra casa robada. Y yo quería, a ver si lo tengo por acá, contestando en Socializar la herencia, contestando al tema del despojo histórico que ha habido para las clases populares en nuestra Argentina, Masitelli, Mario, dice, sostengo que existe una herencia difusa a la que nunca se le ha dado la debida importancia y que está constituida por el legado de las generaciones pasadas, más los bienes que nos ofrece la naturaleza, herencia que le debemos a quienes ya no están y de la que se apropia indebidamente un sector de la sociedad en detrimento de otro. Creo que fueron muy acertadas esa frase, esos párrafos. ¿Cómo estás, Mario? Hola, buenas noches. Muy bien. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Sí, acá somos, siempre decimos patriotas, amamos nuestra tierra, rechazamos la injerencia extranjera y esos privilegios que traen los traidores, que son sus aliados. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco sobre tu nuevo libro, Argentina, nuestra casa robada. Bueno, en realidad comparto el sentimiento que ustedes plantean. Yo amo este país, es mi patria, cada átomo que me compone se lo debo a este país, amo a su pueblo y por tanto lo defiendo porque soy parte de él. El tema es que las posturas neocoloniales, que tienen básicamente dos elementos. Por un lado, la dominación extranjera sobre los destinos del país, que da los lineamientos políticos, económicos, sociales, sobre los que tiene que transitar la Argentina y cuya herramienta visible es el Fondo Monetario Internacional. Pero por otro lado, el saqueo, que es que los recursos de los argentinos nos son negados a nosotros en favor de intereses concentrados de la economía, nativos en algunos casos y extranjeros en otros. De manera que nosotros estamos en una Argentina absolutamente saqueada, robada, por parte de las clases más altas, la podemos llamar oligarquía, clase dominante, alta burguesía, como se le quiera decir, pero esas 1000 familias más los que la rodean son los que se benefician de un modelo absolutamente antinacional. El tema es que los tipos que se roban todo tienen que explicar la decadencia en la que estamos. Y entonces, ¿qué hacen? Utilizan a este monigote que tenemos de presidente para que diga que todo el problema es de los políticos. Si el problema fuera de los políticos, es que la gente está votando mal, porque lo único que no es casta es lo que vos elegís cada 4 años. Ahora bien, ¿y entonces qué es lo que hacen los políticos? Los políticos son demagogos y gastan más de lo que recaudan. Y entonces hay déficit fiscal, y como hay déficit fiscal, se imprimen billetes, y como se imprimen billetes hay inflación, y eso es lo que justificaría que la Argentina habría entrado en una decadencia que por lo menos lleva 50 años, con honrosas excepciones en el medio, pero que la tendencia es decadente. Bueno, esa teoría que expresó Milei, Spert y tantos otros es absolutamente falsa. La Argentina no se estancó desde el punto de vista productivo, de la inversión, del trabajo, de la educación, de la atención sanitaria, de la infraestructura vial, de la pérdida de los ferrocarriles, del deterioro de sus puertos. En fin, este estancamiento no se debe a eso. Este estancamiento, y lo pruebo en el libro, se debe al robo sistemático por parte de esta élite cipaya y fuerzas externas que están saqueando y ocupando el territorio. Así que yo hago allí, en el libro,
toda una mención. Empiezo con el tema Malvinas, porque ustedes saben mejor que nadie que una parte de nuestro territorio está ocupado por el Reino Unido y que ha extendido su dominio al 1.639.000 kilómetros cuadrados de mar que rodean a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich y Orcadas del Sur, más la proyección antártica, más el mar correspondiente de la Antártida. Allí hay explotaciones pesqueras y petrolíferas con las cuales financian su propia ocupación, y la Argentina permanece inerme frente a este saqueo. Pero lógicamente que no se queda allí. Sigo con el tema de la deuda ilícita, ilegal, odiosa, fraudulenta, que el Congreso de la Nación, en 41 años de democracia, no se ha animado a investigar. Cuando hemos tenido un patriota como Alejandro Olmos, que hizo una denuncia en 1982, en plena dictadura todavía, y 18 años después, la justicia argentina en el año 2000 declaró que se trata de una deuda fraudulenta, pero nosotros la seguimos pagando y se siguen acumulando intereses y capital sin solución de continuidad, hipotecando el futuro de la Argentina y la propia soberanía nacional. Sigo, lógicamente, por el dominio que los sectores financieros tienen esquilmando al pueblo argentino a través de una ley de entidades financieras que, como todos saben, es la ley que firmó bajo el terrorismo de Estado y en la época más degradada 1977 creo que tiene la fecha. 1977, Videla y Martínez de Oz, que liberalizaron el sistema financiero de manera tal que con el manejo de las tasas de interés, ese sistema esquilma al trabajo, a los sectores productivos, a los industriales, a los productores agropecuarios, fundamentalmente a los trabajadores, a los jubilados. Es decir, es un sector que esquilma a la producción cuando el sistema financiero debería estar al servicio del trabajo, la inversión y la producción. Lógicamente sigo con el tema de la prórroga de jurisdicción. Ustedes saben que la Argentina ha cedido a tal nivel, tan degradante y humillante su soberanía, que no solo mantenemos todavía los pactos firmados con el Reino Unido en Londres y en Madrid, que son humillantes para el país, sino que además nosotros hemos hecho prórroga de jurisdicción, de manera que litigio interno que se da en nuestro territorio, donde están los intereses de nuestro pueblo, y se litigan en tribunales extranjeros que, lógicamente, con jueces, con una cultura imperial, fallan sistemáticamente en contra de la Argentina y van administrando el saqueo conforme los intereses del centro del sistema. ¿Me permitís una cita solo en ese tema? Terrible negociado de Macri cuando ordenó el pago a los fondos buitres por más de 9.000 millones de dólares, terrible negociado en el 2016 porque ellos estaban prendidos en ese pago. Es así. ¿Y cómo se sale Sí, de totalmente, eso? ¿No? Totalmente, es decir, nosotros, Rolando, ¿verdad? Héctor, sí. Héctor Rolando. Florencio. Ah, bueno. Dale. Héctor, Sí. si nosotros investigáramos la deuda y pudiéramos abrir esas cajas negras donde se negoció la deuda, es decir, cajas negras donde había representantes, supuestos representantes del país y representantes del capital extranjero, nosotros veríamos los más grandes actos de corrupción de la historia y las más grandes manifestaciones de traición a la patria, negociando en contra de los intereses nacionales, muchas veces por coimas, muchas veces por comisiones, otras veces por promesas de trabajos en el exterior. Es decir, que nosotros estamos realmente, nunca jamás se hizo una negociación en la luz pública, a la vista de todos, con una presencia periodística, con la posibilidad de que hubiera conferencia de prensa detrás de cada reunión para que las cosas pudieran estar claras. Todo es una maquinaria que se hizo en la sombra, en la oscuridad, en el secretismo y en la más alta corrupción, de la que no podíamos esperar otra cosa de Mauricio Macri, porque la corrupción es la norma
en la conducta de Mauricio Macri, yo diría de toda la vida. Es decir, no en el 2016 sería una manifestación más, pero si retrocediéramos veríamos que es la norma de su conducta hacer negocios espurios a expensas de los intereses populares. Te podemos agregar algo más. Ahora, cuando apareció Milei con la campera de YPF, por los 16.000 millones de unos papeles que valen 2.000 millones, la vimos venir enseguida, ¿viste, compatriota Mario? Enseguida la vimos. Este sinvergüenza cree que, ¿viste?, puede hablar de nacionalismo para ir y pagarle a los que están... que tienen grupos que están conectados con ellos, 16.000 millones por lo que sale mucho menos. ¿Te escuchamos? Ahí te perdí un poco la voz. No, lo que te decíamos era que cuando lo vimos a Milei con la campera de YPF para pagar 16.000 millones de dólares a los fondos buitres, dijimos, este está de vuelta por lo que sale nominalmente 2.000 millones de dólares, dijimos, este está hasta dentro del negociado y quiere prenderse. Sí, claro. Vos imaginate, Héctor, que esos 16.000 millones de dólares, tema que también trato ahí en el libro, es ¿cuál es el pecado de la Argentina? Bueno, según la jueza, ¿verdad? Y según los intereses de esos buitres que compraron de Eskenazi, que yo creo que están en sociedad con los Eskenazi, pero eso es otra investigación. Pero ¿qué es lo que aducen? Aducen que se violentó un artículo de un reglamento interno de una empresa privada. ¿Y quién lo violentó? Lo violentó una nación soberana en ejercicio pleno de su independencia, en el marco de las instituciones, respetando la Constitución Nacional, siendo votado por amplia mayoría en ambas cámaras y refrendado por el Poder Ejecutivo Nacional. De manera tal que nadie puede decir absolutamente nada sobre esa materia, como nosotros no lo podríamos decir si el Estado de los Estados Unidos o de Alemania o de Rusia determinaran una expropiación equivalente a la que hicimos nosotros. Sin embargo, nosotros somos sometidos al punto de vista de una jueza de un distrito de Nueva York. El país lo debió haber desconocido de manera inmediata por ausencia de facultades de esa jueza para fallar sobre litigios que son propios del territorio argentino. Y lo trágico es que esta disputa, digamos, del imperio, donde pretende que los países de la periferia se subordinen a la justicia del centro, del país poderoso, esto ya fue una discusión que se dio en el siglo XIX y que nosotros tuvimos un enorme jurista que defendió a Paraguay frente al Reino Unido, frente a los ingleses, y logró hacer una doctrina, en este sentido que se llama la doctrina Calvo. 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 Claro, entonces, esa doctrina plantea que la jurisdicción es en el territorio. Entonces me parece a mí que es lastimoso que hayamos, de haber sido un país de vanguardia en este sentido, que hoy estemos diciendo a ver si hay que cumplir o no, a ver si podemos pagar un poco menos. Hay que desconocer ese fallo de manera absoluta, lógicamente con la prudencia del caso, con la sabiduría que corresponde actuar en política internacional, pero evidentemente nosotros no somos una colonia que tenga que esperar a ver qué es lo que pasa en la metrópoli. Nosotros somos un país independiente, soberano. YPF es yacimientos petrolíferos fiscales, de manera que era una propiedad inalienable del pueblo argentino, de manera que su enajenación fue un acto de corrupción y antipatria, porque si eran fiscales no se podían entregar, como no se puede entregar la Casa de Gobierno, como no se puede entregar la Plaza de Mayo, como no se puede entregar el regimiento Patricios, como quiere hacer este gobierno. No, lo va a hacer. Ya me están entregando todo, ¿eh? Están entregando todo. Una preguntita te quería hacer. Esa gente que, bueno, aceptó la jurisdicción de una jueza de cuarta de Nueva York, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros con aquellos que aceptaron esa condición?
Para que hay de todos los colores, te aviso que todos, hay de todos los colores, y en la negociación, en las condiciones que habló Mario, también hay gente de todos los colores. Es jorobado el asunto, si bien hay grandes diferencias, yo te aviso nada más que eso. Sí, yo quería tratar un tema que vos decías, el saqueo permanente, ¿no es cierto? Que a veces están de ambos lados de la relación, ¿no? Son acreedores y deudores, toman la deuda y a la vez tienen título de la deuda, ¿no? Mario. Sí, claramente. Bueno, la deuda de la Argentina en realidad es una maniobra financiera de los sectores que fugan el dinero. Es decir, para llevarse el dinero, la Argentina no tiene suficientes dólares porque se los roban todos. Entonces hay que pedir deuda para que los ladrones se lleven el dinero al exterior. Y ahí tenés 500.000 millones de dólares de argentinos en el exterior que, lógicamente, va a haber que realizar una acción muy inteligente, muy sofisticada, muy bien pesada para recuperarlos, porque no es como dijo alguna expresidente o algún expresidente, que ese dinero que están en paraísos fiscales le íbamos a pedir al Fondo Monetario Internacional que nos ayude a rescatarlos de esos paraísos fiscales para poder pagar la deuda. No existen paraísos fiscales, eso es un invento. El imperio tiene islas en las cuales lavan el dinero, que son dos cosas distintas. ¿Vos te imaginás que una islita con 4 habitantes resulta que es un poder inconmensurable en el cual nadie puede intervenir? Esto es absurdo. Esas islas pertenecen a un sistema que tiene que lavar dinero, que tiene que lavar el dinero que se fuga de las colonias, que tiene que lavar el dinero del narcotráfico, que tiene que lavar el dinero del tráfico de armas, que tiene que lavar el dinero de la trata de personas. Entonces, esos son los grandes lavaderos que están manejados absolutamente por el sistema, y el sistema lo maneja Estados Unidos con sus socios. Y digo que lo maneja Estados Unidos porque la moneda dominante es el dólar. Por tanto, quienes tienen el manejo de esta situación son los estadounidenses. Y quienes han endeudado a la Argentina es parte de la geopolítica de los Estados Unidos, porque no es que nos hemos endeudado en cualquier moneda, nos hemos endeudado en dólares. Entonces, en la moneda que imprime la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, nos van transformando en una semicolonia y van logrando una cuota de poder creciente en nuestro país, donde ya personas que responden a esta lógica, bueno, lo tenemos en el Poder Ejecutivo Nacional, lo tenemos en el Senado, lo tenemos en la Cámara de Diputados, pero también lo tenemos en el empresariado, en el periodismo, en múltiples sectores, y ese bloque neocolonial no es contrarrestado con la fuerza que se requiere por parte del bloque nacional. El bloque nacional es dubitativo, timorato, pusilánime. Perfecto. Señalás algo real, cierto. ¿Puedo comentar una pequeña cosa? Lo debes conocer, el dato. En el año 97, una comisión de diputados de Francia llegó a la conclusión que el mayor paraíso fiscal que existe en el planeta es la City de Londres, el sector financiero que funciona en Londres, que, bueno, el divulgar eso logró que se retiraran los embajadores a ambos países durante unos días, y después se ocultó eso nuevamente. No sé si recordás ese dato, pero es la actividad principal de Gran Bretaña, las finanzas, hace rato, y claro, a Estados Unidos le pasó lo mismo, y además la City de Londres es el 75% de la actividad financiera. Solo, y ahora después te quiero escuchar a vos, Mario. Pero además como paraíso fiscal. Agregar dos datos. No Bahamas, no Caimán. ¿Qué diferencia es increíble cuando ellos son deudores que cuando son acreedores? Cuando ellos son deudores, como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, decretan la inconvertibilidad de la libra esterlina. Y anda a cobrarle una deuda a Estados Unidos, ¿no? A pesar de que emite. Y después, una cosa que decimos siempre en este programa,
apropiarse de la política económica de nuestro país por 65.000 millones de dólares que prestó el Fondo Monetario es como comprarse la ciudad de Buenos Aires por un billete de 10.000 pesos. Y ahora te quiero escuchar a vos, Mario. Sí, claro. Bueno, mirá, yo este tema lo trato con cierta extensión en el libro, y además en el libro recuerdo unas frases de José Ingenieros del año 1922, donde hay una descripción extraordinaria sobre cómo el imperio utiliza la deuda para hipotecar a través de sucesivos préstamos la soberanía del país deudor. Esto es tan así como que hoy Estados Unidos está diciendo que China quiere hacer lo mismo con nosotros, con lo cual descubre que la idea de endeudarnos por parte de Estados Unidos es estrictamente esta. Entonces, el drama que nosotros tenemos no son solo los gringos que nos endeudan, sino los criollos que nos endeudan. Entonces, nosotros lo que tenemos, el próximo gobierno, si no asume una postura soberana, y en esto quiero ser claro, ¿qué quiere decir una postura soberana? En principio yo creo que ha habido un cambio cualitativo en la deuda, en el tema de la deuda, porque durante el gobierno de Alberto Fernández, agrego la palabra nefasto gobierno de Alberto Fernández, la deuda pasó por el Congreso Nacional y, aunque el kirchnerismo se separó, no planteó nada, no dijo nada, no lo votó, pero dejó que la derecha, la ultraderecha y la gente que respondía al gobierno de Alberto Fernández legitimara una deuda absolutamente ilegal. ¿Qué hay que hacer al respecto? Bueno, lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es tener una posición soberana. Quiere decir que no vamos a poder desconocer, este es mi punto de vista para discutir, no vamos a poder desconocer esa deuda, pero sí vamos a plantear las condiciones en las cuales vamos a pagar esa deuda. Fundamentalmente, reduciendo drásticamente las tasas de interés. Porque acá el problema, Héctor y amigos, es que un país como la Argentina, que está debiendo en estos momentos algo más de $500 billion, es decir, algo más de 500.000 millones de dólares, está pagando alrededor del 8% promedio de intereses. Eso te da que está pagando 40.000 millones de dólares de intereses. Como lógicamente no los podés pagar, acrecentás el capital, a tal punto que ese capital en un momento va a superar el valor del Producto Bruto Interno y ya nunca más vas a poder asumir esa deuda, de manera tal que el plan es que lo terminemos pagando con territorio y con un saqueo indiscriminado como el que ha propuesto Milei a través del decreto 7023. Entonces lo que hay que hacer es hacer un plan a largo plazo con una tasa de interés bajísima que no puede superar el 1% y el que quiere cobrar que cobre y el que no quiere cobrar que no cobre. Mientras tanto, el país, lógicamente, tiene que tener una macroeconomía del desarrollo que rápidamente nos permita instalarnos en un nivel económico superior para que el peso de esa deuda vaya disminuyendo. Al tiempo que la crisis de los Estados Unidos y la fortaleza del dólar se vaya cayendo y el peso relativo de esa deuda vaya disminuyendo. En la idea estratégica de pensarnos nunca más como país deudor, sino en la geopolítica internacional por la magnitud de nuestra geografía y la potencialidad económica que tenemos, pensarnos como país acreedor y no deudor. De manera tal que yo creo que hay que tener un debate soberano al respecto, analizar, investigar, auditar la deuda de punta a punta, llevar a la justicia a todos los infames traidores que han negociado contra los intereses del pueblo y asumir entonces sí que el tema se puede resolver en las condiciones que nosotros planteamos. Quien no quiera resolverlo de esa manera, creo que no lo cobrará y quedará en suspenso esos pagos, pero nunca más podemos aceptar que nos fijen tasas de interés usurarias que nos hunden
irreversiblemente y nos llevan a una ruina absoluta. Si el próximo gobierno no tiene la voluntad, el carácter y los huevos de asumir este tema, la crisis de la Argentina no solo se va a terminar de consumir a este hombre que ya es más un cadáver político que un dirigente o un líder político, sino que al próximo gobierno también se lo va a comer si realmente no tiene la valentía de asumir este desafío. Bueno, yo te quería, primero te agradezco todas las precisiones que has dado, que compartimos plenamente. Después te quiero decir que el Grupo Por Soberanía que integramos nosotros, lanzamos ya hace rato una campaña en las redes que expresa ciertos lineamientos que van en ese sentido, que es que la deuda la paguen quienes la tomaron, quienes se beneficiaron con ella y no nuestro pueblo argentino. Es como una base para después políticamente partir hacia lo que vos decís. Tenemos el tema del reconocimiento de deuda que hizo Alberto. Fue un reconocimiento de deuda. Ahora bien, sí, también estamos de acuerdo con la doctrina de las deudas soberanas, es decir, un deudor soberano no es un deudor común. Sí creemos que Estados Unidos está detrás de los jueces estos, no son los jueces, son el gobierno de Estados Unidos. Por eso pasó, sí, claro, lo que pasó con la base china y el swap, para poder parar el gobierno de Estados Unidos que estaba detrás. Después, en cuanto a los instrumentos, nosotros estamos de acuerdo con el desconocimiento de parte que sea ilegítima, que si en la deuda hay acreedores argentinos o responsables de grupos argentinos que tomaron esa deuda, que la paguen ellos, no el Estado. O sea, al revés de lo que se hizo, estamos dando distintos instrumentos, estamos compartiendo con vos, compatriota Mario. Es decir, al revés de lo que hizo Cavallo, Melconian, que agarraron y estatizaron la deuda privada, no, nosotros, y esto lo habla muy bien Gustavo Pirich, que es compañero nuestro, que nosotros privatizamos la deuda que nos quieren delegada a nosotros, que las tomaron ellos por su beneficio, que a veces tiene que ver con préstamos de casas matrices, una cosa muy sucia, ¿no? Y después, si tiene que haber quita, para que termine los lineamientos económicos y te dejo. Si tiene que haber quita, que haya. Y si tiene que haber, como pasó con la negociación que hicieron Néstor y Labaña, y si tiene que haber baja de interés, obviamente tiene que haber, porque te estamos pagando algo que no corresponde. Después, este último lineamiento, actúan como prestamistas, y el prestamista quiere sacar jugo del deudor, no quiere matarlo. Entonces siempre te van endeudando cada vez más. Y la resolución, lamentablemente, nos van a llevar a la lucha por la independencia. Eso solo quería decir y te escucho, Florencio. No, lo que iba a decir es que precisamente como consecuencia, ¿no?, de aquella estatización de la deuda privada, bueno, a partir de ese entonces, en los años siguientes, 4 o 5 familias argentinas pasaron a integrar la lista de Forbes de los principales millonarios del mundo. Tal cual. Claro. Tenemos que ir cerrando. Si uno tiene una deuda y viene otro y te dice, mira, no la tenés que pagar más, obviamente. Ni hablar, y además champán, ¿no?, lo que negocian. Tenemos que darle paso al siguiente programa. Te vamos a invitar, Mario, porque vos sabés mucho y además sos patriota. En otra oportunidad, ¿es posible que te tengamos como referencia? Sí, claro, sí, yo soy materia dispuesta. Bueno, porque conmigo pueden contar, arreglamos y incluso los visito. Este es un programa de que genera conciencia soberana, para eso lo hicimos, como cuando vamos a las aulas y a distintos lugares, para que nuestro pueblo vea esta realidad. Así que tus palabras y tus obras son importantes, te mando un abrazo y tengo que cortar lamentablemente para darle paso a los compañeros que siguen. Y bueno, como decimos siempre, este es un programa soberano, ustedes son los soberanos, el 26 de octubre demuéstrenlo, díganle afuera a Milei y después arreglamos con los que vengan para que no hagan las cosas que muy bien mostró y habló Masitelli Mario. Un abrazo a todos y un abrazo argentino, nos vemos la semana que viene. Gracias, Mario. Un abrazo, gracias, Mario. Gracias a ustedes, fuerte abrazo.